tardes, mis queridos hermanos, queridos oyentes. Abrazo en Cristo. Para cada uno de los amigos también que siguen los podcasts, los videos también de YouTube. Agradecidos al Señor como es sin principio y sin final. Así que, teniendo en cuenta que estamos viendo el libro de los Hebreos, he hecho una introducción, una parte A y parte B. Vamos a seguir hacia adelante, no solamente proponiendo el bosquejo, sino yendo desde el versículo 1 al 3, ¿sí? Que amerita. Y es muy importante entender el libro de los Hebreos. ¿Sí? Entonces estamos en el libro de los Hebreos, que estamos viendo muchas cosas, que hay un propósito definido, porque la palabra de exhortación, Hebreos capítulo 13, versículo 22, la cual voy a mencionar 1, 2, 3, 4 en infinidades de veces. ¿Sí? Hoy hay una hermosa, no es una llovizna, ¿sí? Está lloviendo bastante fuerte acá en Virasoro, gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, Argentina. Así que un saludo a todos, donde te encuentres, que puedas escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Es un libro de evaluación, ¿sí? Que eso lo hice en los primeros videos, audios. Es un libro de examinado, reexaminación. Un libro de expectativa porque habla acerca del reino inconmovible. Esto es muy importante porque es el tema, o uno de los temas, es de exaltación suprema, mostrando la supremacía de Cristo a través de todo el libro de los Hebreos. Así que teniendo en cuenta esto, y yendo hacia adelante, quiero decir algunas cosas que nos van a ir marcando. Esto es tan importante porque es la superioridad de Cristo. A veces se confunde la palabra prominencia con preeminencia. Es distinto la prominencia en que sobresale, la preeminencia que nadie está por arriba de él. Y así, de esta manera, podemos dar fuerza a todo el libro de los Hebreos. Yo quiero leerles un pasaje que tal vez les pueda sacar un poco del contexto, pero no, tiene muchísimo que ver, que está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 dice de esta manera. Biblia de las Américas. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, dice el apóstol Pablo a los Corintios, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Una palabra que se utiliza en el libro de los Hebreos, en los primeros versículos, en estos postreros días, marcando la dispensación presente de la gracia, distintivamente de la antigua dispensación bajo la ley. A los padres, los hebreos, la nación hebrea, ¿sí? Lo que habla el autor y el escritor, estos destinatarios originales, judíos de condición, pero cristianos en su posición. Así que es muy importante entender esto, que fue escrito para nuestra enseñanza. Entonces acá viene el gran problema hermenéutico y de interpretación, valga la redundancia, de muchas personas. Pero toda la Biblia es útil, ¿sí? Toda es útil, pero no toda aplica a la iglesia. Entonces cuando nosotros queremos predicar, debemos seguir las cartas, sobre lo cual se tiene que estar sobre edificada la iglesia, es sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. Eso nos dice Efesios capítulo 2. El fundamento es Cristo, eso es inamovible. Así que si queremos ilustrar, queremos en forma análoga comparar y entender los símbolos y demás, podemos ir hacia el Viejo Testamento, obviamente, pero la realidad es Cristo. Vamos a seguir un poco más sobre el tema del libro de los Hebreos. El hecho de los destinatarios es muy importante. He trabajado mucho el libro de los Hebreos, me gusta, es realmente no solamente por su género y demás, sino la fuerza que tienen, ¿no? Nosotros, por ejemplo, entendemos que ellos tenían los rudimentos, ¿sí? Que eran cristianos, dice hermanos míos, participantes, nuestra profesión, que es igual a confesión, lo que habían hecho justamente acerca de Cristo. Dos versículos importantísimos, que es vamos y avancemos, que ahora voy a colocar, y creo que el capítulo 4 es maravilloso también, acerquémonos al trono de la gracia, o sea, mandato, imperativo, acerquémonos, vamos, avancemos. Ellos habían hecho tardos para oír, tenían que haber sido ya maestros, y ese era el gran problema, inmadurez, retroceder en este proceso de desarrollo y de crecimiento. Entonces cuando ustedes ven el tema de los destinatarios, vemos los destinatarios es un tema muy importante,
porque como he dicho en reiterada oportunidad, los cristianos han aceptado a Cristo. Sin embargo, cuando muchos van a las palabras del libro, a los hebreos piensan, mira, son cristianos profesantes, son personas que son profesantes, pero en realidad no son verdaderos cristianos, o que fueron salvos en algún tiempo, pero se perdieron, o que son intelectualmente conocedores de, pero no aceptaron a todas esas conjunciones y esto o aquello o los peros que hay es poner un estorbo, porque lo que hace la diferencia entre un cristiano y un inconverso es el Espíritu Santo morador. Entonces vemos que el libro es muy importante en todo lo que va a tratar, y lo que ya hemos visto en cuanto a los hebreos son cristianos obviamente y condición judía, son del pueblo de Israel. Vemos la supremacía absoluta de Cristo y eso no admite desafío. Está escrito en el mejor griego, como lo dije el otro día, en el estilo, el género justamente con la palabra de exhortación, y todo esto es maravilloso. Ahora, nosotros ya hemos visto que el libro de los Hebreos no es solo de exhortación, sino que tiene por lo menos 4 aspectos más, que lo estamos viendo, de evaluación, de reexaminación, de expectativa, de exaltación suprema. Este domingo pasado, 9 de julio, justo le comenté a un hermano lo importante de los detalles, porque a veces en la congregación, o casi siempre, por el hecho de la prédica o el sermón, la homilía que damos, nos supera la hora, 40 minutos, 50 minutos, ahí está, ¿no? Pero no podemos dar los detalles de forma tan extensa, pero tampoco al no poder presentar los detalles que sí en un tiempo de estudio podemos dar, es cuando vamos a ver las aplicaciones. Decimos, bueno, vamos a la prédica, vamos a sacar las aplicaciones espirituales. Eso hacemos generalmente en la prédica, pero en la enseñanza con detenimiento podemos lograr mucha profundidad. Muchos comentan, esto aparte, ¿no?, por lo que han leído y lo han seguido, por tradición. Muchas personas comentan hasta el punto de creer que en la iglesia de Cristo hay personas convencidas y no convertidas. Bueno, en la iglesia local pueden reunirse un montón de simpatizantes, pero en la iglesia de Cristo como cuerpo espiritual, personas convencidas y no convertidas no existen. Otros mezclan la parábola de Mateo 13 diciendo que hay cizaña y trigo en la iglesia, y no, es un error muy grande. Pero no por el hecho que haya visitantes en la congregación o simpatizantes, sino porque los pasajes del libro a los hebreos les sugiere eso. Entonces estos hermanos por tradición dicen, mira, el pasaje, yo leo el libro de los hebreos y veo que hay personas que son simpatizantes, veo que en la iglesia de Cristo también hay personas que van y se congregan, pero son convencidos y no convertidos. Es un gran problema, porque las escrituras y las cartas no están escritas hacia los inconversos. Siempre cuando se relaciona a los inconversos es por la actitud que estas personas tienen hacia los cristianos, por las circunstancias que están padeciendo los cristianos, ¿sí? Por la opresión que están pasando los cristianos y demás. Mi respuesta a estas personas que siguen por tradición y por repetición diciendo que hay convencidos no convertidos en la iglesia de Cristo, el cuerpo espiritual, es un terrible error. Y uno de los primeros puntos que enseño siempre en eclesiología, que tiene que ver con lo que es la enseñanza acerca de la iglesia, todo lo que concierne a la iglesia, siendo Cristo el fundamento, el edificio espiritual, y que cada uno es una piedra viva. Ahora mi pregunta es, ¿cómo es que llego a ser una parte de la familia de la fe? ¿Cómo es que llego a ser parte de la familia de la fe? ¿Cómo es que soy parte del cuerpo de Cristo? Y sin lugar a dudas los hermanos responden por la fe en Cristo. Recibir, aceptar a Cristo es por una obra del Espíritu que convence al individuo y no solo lo mete en la obra de Cristo, que es la cabeza, sino que al bautizarlo por medio de su Espíritu Santo, en la obra de Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección, forma parte de un cuerpo espiritual. Ahora, cuando el autor de los Hebreos empieza a hablar, habla en tiempo presente, ¿sí?, indicando una realidad. El templo estaban ofreciendo sacrificio, y la palabra ofeilei, que debe ofrecer, está ofreciendo todo eso que mencioné ya en Hebreos 5.3 y varios pasajes de Hebreos también, mostrando que el templo estaba, el sacerdote estaba y los sacrificios estaban. Ahora, cuando dice el autor de los Hebreos, versículos 11 del capítulo 5, acerca de esto, o sea, es necesario hablar acerca de esto, tiene que ver con el reino inconmovible, el reino futuro, ¿sí? El reino, y esto es muy importante, se habían hecho tardos para oír. O sea que también es un libro de expectativa, muy interesante. Ellos estaban estancados en su crecimiento, primer punto. Estaban mirando sus circunstancias, segundo punto.
estaban olvidando la historia y los ejemplos de los héroes de la fe, hombres y mujeres. Tercer punto. Se estaban desviando porque su mirada no estaba puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuarto punto. Y el quinto punto es el ejemplo recibido de sus pastores, algunos muertos, ¿sí? Pero otros habían sido encarcelados, todos por la persecución. 5 puntos importantes para poder afirmarlos, consolidarlos, alentarlos, que el evitar la persecución no traería gozo. ¿Sí? El libro de los Hebreos maravilloso porque hay varios aspectos a tratar ahí. Ahora, si ustedes pueden ver esto, pueden ver con los ojos de la fe, más allá de las circunstancias y en su vida cristiana, permaneceremos firmes si consideramos que Cristo es suficiente. Y Él mostró ejemplo. Por eso Hebreos 12, ¿no? Todo lo que estén pasando ahora, hermanos, no es nada comparado, y les hablo a ustedes, con el reino futuro. Bueno, en la Jerusalén celestial que mira, ¿no? Y hacia más adelante, la Jerusalén celestial de la cual formarán parte. Pero el gran gozo y satisfacción de recibir galardón e igual a recompensa es por vivir por fe en esta vida de experiencia. Por eso siempre hablo del por y el para. Creemos obviamente por la fe y vivimos para fe, propósito. Pero cuando yo hablo del por en el sentido de la vida de experiencia es porque muchos se han olvidado de vivir conforme a lo que han creído. Entonces, habían comenzado bien, sí, pero luego aflojaron, ¿sí? Por eso la amonestación es a que estén firmes, que persistan a pesar de. Ahora yo voy a tocar algunos temas muy importantes con respecto a los. Cuando hablo de la introducción, el tema del libro es la superioridad de Cristo, o el tema de todo el libro podría decir la supremacía de Cristo. Los propósitos del libro en relación con la aplicación a la Iglesia de Cristo. La pregunta que surge es ¿para qué se escribió el libro? Y mencioné 3 propósitos definidos, 3 objetivos, ¿no? O sea, para nosotros, para que reconozcamos que Cristo es superior, para que el creyente crezca y llegue a la madurez, para convencer a los judíos creyentes de que el cristianismo es superior al judaísmo. Acuérdense de todo el ritualismo del judaísmo, todas las sombras y figuras. No quiero decir que todo el Viejo Testamento es nomás sombra y figura. No, hay sombra, figura y hay profecías, ¿sí? La profecía es lo que todavía espera de su cumplimiento. Lo que ya se cumplió es. Cuando pasamos al siguiente slide podemos ver cómo esa vez es importante enfatizar una y otra vez que el autor a los hebreos presenta una tesis magistral donde analiza la preeminencia de Cristo, o sea, la persona de Cristo, su naturaleza divina y su naturaleza humana, obviamente, y la superioridad en todo y sobre todos y su sacerdocio divino. Y el bosquejo del libro, hicimos como 6 bosquejos distintos. Este también lo puse en un pizarrón, lo escribí, ¿sí? Colocando en colores cada parte del bosquejo. Capítulo 1 al 6, capítulo del 7 al 10 y capítulo del 11 al 13. Quiero remarcar 3 cosas importantes: persona, sacerdocio y principio. ¿Por qué? Porque la persona de Cristo es superior a todo esto, a los profetas, a los ángeles, a Moisés, a Aarón. El sacerdocio de Cristo es superior al orden de Melquisedec, en cuanto a ¿qué? Al sacerdocio arónico, ¿sí? De la tribu de Leví, en cuanto a orden, pacto, santuario y sacrificio. Y el principio de fe es superior, porque en cuanto a los ejemplos de la fe, los héroes de la fe, saludaron de lejos y no alcanzaron lo que, por ejemplo, a ver la obra efectuada de Cristo Jesús, aunque son beneficiados de eso también. La paciencia de la fe, mostrando a Cristo como ejemplo por excelencia, y la evidencia de la fe de estas personas que habían creído ya después de la obra de Cristo Jesús en la cruz y padecer a causa de la fe que tenían en el Señor Jesús. Esto es muy importante. Cuando mencionamos los distintos propósitos del libro, mencionamos evaluación, examinación, exaltación, expectativa y exhortación, obviamente. Hay 3 palabras que están en azul, que es mejor, superior y mayor, que son las palabras que están siempre. También perfecto, también eterna, también celestial. Hablan del futuro, ustedes pueden chequear ahí, ¿sí? Yo creo firmemente que el Señor tiene 4 oficios, no son 3: profeta, sacerdote, rey y juez. Pero acá mencionamos generalmente los 3.
del juez. Bien, los subtemas del libro, habíamos quedado que llegando a la madurez, ¿por qué no llegó Israel? ¿Sí? ¿Qué es lo que le perjudicó a Israel? El hecho de llegar a la madurez. Bueno, vamos a tratar ese tema, mostrando fuertemente el cristianismo superior al judaísmo. O sea que todo el enlace, el escritor la tenía muy clara, obviamente, no solamente que el estilo del mejor griego en todo el Nuevo Testamento, estilísticamente hablando, sino que el acceso que justamente los griegos pedían y los judíos en cuanto a Dios también tenían. Esto es muy importante porque la teología propia la tenían en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero la manifestación de la gracia, la culminación o la plenitud, todo lo que Dios realmente va a decir por medio de su Hijo Jesús es maravilloso y eso es lo que el autor de los Hebreos le va a enfatizar. Ustedes tenían todas estas cosas y tenían el judaísmo y bueno, sigue el cristianismo, no. El cristianismo es superior al judaísmo. Esto es muy importante. Y en cuanto a la fe también como subtema. Ahora cuando nosotros hablamos de la frase y las palabras clave, son las 6 que le mencioné, acá están las otras 3 que tal vez me olvidé. El versículo clave, avancemos hacia la perfección, acerquémonos, y un bosquejo subtema que tiene que ver con las 5 exhortaciones, que es por descuidar, por dudar, endurecerse, desobedecer y ser disciplinado. Y las 5 tienen que ver y tienen relación con la palabra de Dios. Siempre que nosotros vemos una palabra de exhortación, hay una exposición o hay una explicación también. Así que eso tenemos que tener en cuenta y considerar. Ahora yo voy a leer en mi Biblia de las Américas también. Tengo también el griego, buscando alguna palabra significativa para poder después explicar algo de los primeros 3 versículos. Ahora ustedes ven que remarqué bien en rojo para que lo puedan anotar también. Bien. El mensaje de la epístola a los hebreos es necesario en la actualidad. Esta epístola fue escrita cuando las épocas, la antigua y la nueva, estaban en pugna y cuando toda la sociedad parecía inestable. Fue escrita a creyentes, los cuales se preguntaban qué estaba sucediendo y qué podían hacer al respecto. La estabilidad de lo antiguo llegaba a su fin y los creyentes vacilaban en su fe. Uno de los principales mensajes de Hebreos es que el creyente puede estar confiado. Dios altera las cosas a fin de que aprendamos a vivir por fe y no por vista. Él quiere que edifiquemos nuestra vida solo sobre la permanencia de lo eterno y no en la inestabilidad de lo temporal. Este es el mensaje que me propongo presentar en esta breve exposición. Tengo que tratar algunas verdades someramente y pasar por alto otras con el fin de llegar al punto deseado, ya que es imposible explicar todas las cosas profundas de una epístola como Hebreos en un libro de este tamaño. Esto es muy importante, lo saqué de un autor en ese momento, y también cuando estudié BBN a distancia, que es un seminario que ustedes lo pueden buscar, me llamó mucho la atención de cómo él, una de las frases que dijo, que Dios todo lo que quiere decir lo dice en logos, que lo voy a explicar después, ¿sí? Exhaustivamente. Puede ser que tú no estés de acuerdo, dice él, con todas mis interpretaciones y aplicaciones. Sin embargo, si eres creyente, estoy seguro que estarás de acuerdo en que nuestro eterno sumo sacerdote en el cielo nos sostendrá en medio de los días difíciles por lo que atravesamos. El justo vivirá por fe. Al poner la mirada en Jesucristo podemos estar confiados en él. No sé de qué hermano es, pero me pareció maravilloso y lo coloqué. Lo que sigue son otras cuestiones de estudio. Aunque no sabemos a ciencia cierta quién es el autor del libro, podría ser Pablo Lucas, ya expliqué eso, hay argumentos para ambos, Hebreos 2.3 es la segunda generación, la fecha en que se escribió el libro es muy probable que sea el año 64 al 68, ya se ha mencionado el mensaje del libro, por eso queda más claro aún el propósito del libro de los Hebreos es como está escrito en él, para la exhortación y también para advertir según Hebreos 12.4. Y acá es muy importante ver esto, el tema de la supremacía del Hijo, el Cristo de Dios, superior en su persona y su obra. Y 3 cosas importantes que ya hemos estudiado con los hermanos, y yo le agrego una en el medio. Como intercesor en la tierra, cuando Jesús estaba como profeta también, despreciado y demás. ¿Sí? Él intercedía por los suyos.
aunque cuando en su ministerio habla de servicio terrenal se lo presenta como ejemplo. Y ustedes pueden ver esos pasajes en Lucas, ¿sí? En Juan 17, la oración que pusiste el sumo sacerdotal, Juan 17:20, que es más extensivo, para los que han de creer, hablando de los que habían de creer después del advenimiento del Espíritu Santo, ¿no? Como sacrificio, que él pone su vida voluntariamente, ¿sí? Sustitutivamente, muy importante, sacrificio y ofrenda, dos palabras, ¿no? Ahí me faltó. Sacerdote intercesor, tiene que ver con lo de la ascensión a los cielos, cuando hablamos de la exaltación, la esperanza del creyente es su oficio presente. Primera de Juan 2:1, de los que más utilizamos con los hermanos, por eso lo puse entre paréntesis, abogado intercesor. ¿Sí? Tenemos un paracleto en los cielos, como está el paracleto morando en nosotros también su espíritu. Y bueno, no solamente superior el linaje, sino en orden. Bien, es un libro de evaluación donde demuestra que Jesucristo y la salvación son inmensamente superior, mejor, 13 veces aparece esto. Perfecto, eterno y celestial, busque cada una de estas palabras porque no son muchas, ¿sí? En contraste al sistema judaico, obviamente el cristianismo es superior. Fíjense, el sistema judaico es inferior. No estoy diciendo que no sirve, es inferior porque va a mostrar la superioridad del cristianismo. El sistema judaico son sombras, el cristianismo tiene que ver con la realidad, con Cristo siempre. Revelación anterior, revelación completa y final, dada por la obra de Cristo. Y ahí coloco 4 puntos importantes que tienen que los judíos no eran perseguidos por su religión porque era permitida. Vemos un pasaje clave para notar que el templo estaba de pie. La vida en Cristo es mejor y por eso el autor de los Hebreos alienta a que miren hacia adelante para no deslizarse. Son puntos a tener en cuenta en el estudio. Bien, también pudimos observar las palabras claves que el autor de manera específica utiliza. Los ejemplos en ciertos pasajes nos ayudan a identificar su sentido. Cuando hablé de las palabras claves son las que mencioné al principio, mejor, mayor y eterna. Tal vez no se ve la línea acá de separación, pero son 3 distintas, ¿no? Y coloco los pasajes, ahí agrega algunos más, y los cuadros los traté de hacer como me venía en la cabeza para poder armarlos, ¿eh? Los fui improvisando, fui colocando versículos, creo que quedó bastante bien, solamente queda un poco movido, bien. Pero se nota bien, las revelaciones anteriores fueron parciales, en otro tiempo, en muchas maneras, no habrá otra revelación después de esta. La revelación final tiene que ver con que es completa, en contraste a que las otras eran parciales. Tiene que ver con la de los últimos días, por la obra de Cristo, lo otro era en otro tiempo. De una sola, en el Hijo, antes eran muchas veces en la antigua dispensación. La revelación ya ha sido consumada en la obra de Cristo, no habrá más revelación después de esta, porque tiene que ir con Cristo. Eso es lo que muchos no entienden. Si nosotros queremos ir a la consolidación de la iglesia, necesitamos las cartas, porque los evangelios tratan hasta la persona, sí, y la obra de Cristo en la cruz del Calvario y su ascensión, pero más nada. Todo lo que es la doctrina para la iglesia tiene que ver con las cartas. No podemos sacar la doctrina de la iglesia en los evangelios y tampoco en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos estos 3 pasajes tan maravillosos de Deuteronomio 18:15, hablando del profeta, hablando del siervo y hablando de Lucas como el hijo, ustedes los pueden leer, da como la suma, dice como si fuera una ecuación. Estos distintos versículos nos dan la suma de Hebreo 1:2. Y esto es algo que se me ocurrió porque lo vi de esa manera definida, que una cosa llevaba a la otra. Bien, otras palabras claves es eterna, que es la que me olvidé en el audio anterior, de Hebreo del comienzo, y coloqué las 5 en colores para que se pueda entender, las 5 exhortaciones: descuidar, dudar, endurecerse, despreciar y desobedecer, ser disciplinado y demás. Así que esto es muy importante. Vamos a hacer de manera análoga este tema del desierto, de lo que pasó con Israel. ¿Por qué no llegó a la madurez? Bueno, hay un gráfico humano. Israel estaba en Egipto, tiene la liberación por mano poderosa de Dios, obviamente cruzan el Mar Rojo, van al desierto, la peregrinación. En la peregrinación es donde estuvieron durante 40 años, pero no pasó al otro lado del Jordán, sino Josué, Caleb y la generación nueva. Quiere decir que Moisés, Aarón y María murieron antes del Jordán y vieron la ciudad prometida de lejos. ¿Qué pasó con las 3 generaciones que murieron en el desierto, más allá de los pecados? Podemos saber eso. No llegaron a Canaán. No estamos hablando de pérdida de salvación.
Porque el autor de los Hebreos muestra también este ejemplo tan importante. Bien, mucho del libro tiene que ver con cómo uno responde a la palabra de Dios. Y hablamos de las 5 exhortaciones y tienen que ver con la palabra de Dios. El último punto es ser disciplinado por no obedecer a la palabra de Dios. Hay una analogía, sí, hay una similitud en el comportamiento y conducta de nosotros, sí, nos sirve de ejemplo, porque a ellos les fue literalmente, ellos en la vida de experiencia fracasaron en el desierto, en la peregrinación, y nosotros hoy, nuestra enseñanza, la conducta, hablamos de cómo vivimos, también podemos desobedecer, descuidar, dudar, endurecernos a la palabra de Dios y ser disciplinados. Así que esto es muy importante. Ya vamos a la parte final, ahí está el capítulo 1, versículo 1 al 3, donde yo me voy a detener para poder terminar este audio, video, PowerPoint, PDF. Bien, el capítulo 1, Cristo es la persona superior a los profetas. Si tomamos el versículo 4, voy a leer el versículo 4 también, ya engancha a los ángeles, mostrando la superioridad en su persona, como lo he mencionado, mostrando la superioridad en su obra. Entonces, esto es muy importante, en su persona y en su obra. Cuando nosotros vemos a Cristo en su persona, vemos que los profetas eran muy importantes, eran buenos siervos de Dios, pero eran humanos. Los judíos del Antiguo Testamento recibían la palabra de Dios por medio de los profetas, por eso era muy respetado por el pueblo. Cristo es el profeta superior, porque es Dios hecho carne, según Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne. El resplandor de su gloria, capítulo 1, versículo 3a, ¿sí?, de Hebreos. Se refiere a la gloria Shekinah, ¿sí?, que llenaba el tabernáculo del templo. Acuérdense que después siempre estaba en el arca, ¿no? Lo importante no era el templo, sino la presencia de Dios. Éxodo 40:34, ahí le coloqué todos los versículos. La palabra hebrea Shekinah quiere decir habitar. Ustedes pueden buscar el diccionario de Vine, también da como habitar, ¿sí? Shekinah tiene algo que mora no temporalmente en ese sentido, sino que está habitando, pero sabemos que la presencia de Dios después no estuvo más ahí. Por eso es importante entender que es habitar. A veces se confunde con el hecho de morada, con la presencia de Dios, es la gloria de Dios. Eso es importante. Cristo es para el Padre lo que son los rayos para el sol. Cristo es una imagen exacta del Padre, o la imagen exacta del Padre según Colosenses 2:9 y Juan 14:19. Bueno, superior en su obra. Y acá puse 1, 2, 3, 4, 5, me faltarían 2 más, ¿sí?, porque son 7 grandezas de nuestro Señor ahí en los versículos 2 y 3. La obra de Cristo es superior a los profetas. ¿Por qué? Porque es heredero, creador, sostiene todas las cosas, perdona y purifica los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Y hay un contraste entre Cristo y los profetas como tercer parte, porque Cristo es Dios, Cristo es único, los profetas eran seres humanos, los profetas eran muchos. Cristo dejó un mensaje completo, los profetas dejaron un mensaje incompleto, o podríamos decir, como le dije hoy, al ser varios fragmentos, en varias veces que Dios hablaba, no era un mensaje total o final. Esto es muy importante. Ahora, cuando nosotros vamos hilando un poco más fino, vamos a Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, y yo voy a dar una explicación. No voy a hacer exégesis de las 7 glorias o 7 triunfos de nuestro Señor. Yo digo que 5 son inherentes a nuestro Señor y 2 son resultados de la obra efectuada en la cruz. Pero bueno, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo o por Hijo. ¿Está bien? A quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ahí tenemos la segunda. Él es el resplandor de su gloria, tercera, y la expresión exacta de la naturaleza. Sostiene todas las cosas con poder, 4. Después de llevar a cabo la purificación del pecado, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Hay 2 resultados importantes en cuanto después de la obra efectuada se sentó a la majestad y le ha dado un nombre, ha heredado un nombre más excelente que ellos. A veces todas las personas se preguntan cuál es el Señor que Dios Padre le dio a Él, a Jesús. Bueno, hermanos, cuando vamos a Filipenses, en cuanto a su humillación y exaltación, aparece la palabra Señor, Kyrios,
sobre todo, pero le voy a decir algo sencillamente. No busques más profundidad, porque la profundidad está en el Hijo. El nombre es Hijo, a nadie llamó Hijo. Y es algo interesante que a los hermanos les dije, presten mucha atención, que en Primera de Juan, si no me equivoco, capítulo 3, yo acá tengo el griego, lo pueden buscar, versículo 1. Mirad con cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, 3.1 de Primera de Juan, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, cuando hablamos del Hijo de Dios o Hijo, no se usa la palabra tecno. Tecno es para nosotros, aquellos que han nacido de Dios, la nueva creación. Nunca se usa para Jesús como Hijo, como tecno, se usa huyo. Y esa palabra huyo es solamente referida a Jesús. Nunca se usa huyo o huyos a nosotros, siempre exclusivamente a Jesús. ¡Wow! Maravilloso. Viendo Hebreos capítulo 1, versículo 3, podemos ver también dos cosas en este bosquejo tan interesante. Primero, acá tengo la Biblia. Sí, del griego, pero voy a leer las Américas. Siempre me voy a referir a las Américas, que es una que me gusta más las traducciones. Tengo el griego, la Reina Valera contemporánea y la Jerusalén, hay algunas palabras que, bueno, los traductores no siempre son teólogos, ¿sí? Y a veces traducen ciertas palabras, también, o en los comentarios mismos estamos viendo, conforme a lo que ellos piensan, en el contexto y demás. Entonces hay palabras que tratan de traducirlas al español desde el griego y no dan la fuerza o no hacen justicia a lo que está diciendo la oración. Cuando hablamos que el Hijo superior a los profetas, hablamos del ministerio de los profetas. Sí, sé que de muchas maneras, de diversas maneras se valió Dios en el Viejo Testamento, hablando, expresando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue en sueños, fue en visiones, fue en voces audibles. ¿Se acuerdan de todo eso? Fue en teofanías, la forma que Dios se manifestaba, ¿sí? La voz hacía visible, fue a través de ángeles, hombres, etc. Pero a pesar de ser la inspirada, infalible palabra de Dios, que es una cosa muy importante, Dios ha hablado. No se discute la existencia de Dios, porque en principio Génesis 1.1 creó Dios. Y acá dice Dios ha hablado, habiendo hablado no una sola vez, de muchas maneras y de muchas formas. Fue ministrada por hombres también débiles, tenemos que entender, y falibles. Los profetas a quienes se mostraron desobedientes los padres, porque los padres de Israel se mostró desobediente a muchas de las palabras. El pueblo, la nación hebrea, a lo largo del tiempo, mostró desobediencia a los profetas. Muchos de los profetas fueron muertos por lo mismo del pueblo de Israel, fueron perseguidos por lo mismo del pueblo de Israel. Y eso es lo que está diciendo también el autor de los Hebreos. Aquella persona que realmente habla la palabra de Dios y persiste y es alentada a seguir firme, va a sufrir, va a tener persecución, va a tener aflicción, va a ser probado, porque va a mostrar el mayor ejemplo por excelencia, que es a Jesús, ¿sí? Pero va a mostrar que el puesto el gozo por delante de él, sufrió lo propio y todo lo demás. Entonces vemos que no solamente el Hijo es superior a los profetas en su ministerio, sino que también es superior el Hijo, mostrando que el Hijo es superior a los profetas del Viejo Testamento por su persona y su obra. Y acá hay algo muy importante, bueno, para poder entender. La superioridad, por ejemplo, de Jesús está en evidencia según la declaración de la deidad eterna de Cristo. Y es la palabra el Hijo, ¿sí? Nos habló por Hijo, se refiere al Hijo. Y la palabra que era Dios y se hizo carne, Él siempre fue Dios. Y algunos que no entienden esto lo quiero explicar. No podemos hablar de deidad sin hablar de eternidad y preexistencia. La encarnación de Cristo Jesús tiene que ver con su humanidad. Él nunca dejó de ser Dios, sino que llegó a ser algo que no era en el sentido de su humanidad. Se le añade la parte, lo que es el cuerpo, pero nunca dejó de ser Dios. Entonces la palabra hijo no tiene un comienzo en la encarnación, siempre fue. Cuando habla del hecho de mi hijo eres tú, no está hablando de un comienzo, mi hijo eres tú, está hablando de una declaración enfática, de una coronación, mostrando a quién tenían que oír. Cuando está la transfiguración,
lo importante no era ni Elías ni Moisés, sino de quién hablaba Elías y Moisés. Entonces la realidad es el Hijo, la palabra que era y que es. Eso lo vemos en Juan 1.1, Juan 1.14, y su persona es interesante porque su persona constituyó la plena y final revelación de Dios al hombre. Porque Dios, habiendo hablado, ¿por quién? Por el Hijo, no por meros hombres, no porque se discriminen a los hombres, sino hombres que son falibles, lo hizo por Él mismo. Dios lo hizo por Él mismo, por eso Dios hizo carne, para entrar a la experiencia humana y, como siempre digo, aproximarse, se aproximó y tomó el lugar del hombre, a quien Dios constituyó heredero de todo. Importantísimo, porque esto se refiere al carácter heredero eterno del Hijo. Cristo es el heredero de Dios según Romanos 8.17, y su herencia rige sobre todas las cosas y es eterna y universal. A no perder de vista eso. El Hijo, por ejemplo, es también superior debido a su facultad creadora. Él hizo, y ahora voy a destacar esto, ¿no? Ya que no solamente creó el universo material, sino que dio forma a las edades del tiempo. Por eso es importante todo lo que se hablaba en el Viejo Testamento, ahora, a fin de, por eso Él reunirá todas las cosas, Dios Padre, en Cristo. Y la expresión o resplandor de su gloria, esto es lo que tal vez quedó medio confuso cuando lo expliqué, tiene que destacar la plenitud de su divina gloria, ¿no? Cristo es la expresión absoluta de todos los atributos de Dios. En Juan 1.18, la palabra en el griego, ustedes pueden corroborar, dice que el que nadie ha visto a Dios, el unigénito, no dice huios, hijo, sino el unigénito theos ha revelado. O sea, Él mismo se reveló en todo lo que es su deidad. Qué maravilloso. ¿Quién como Él? Obviamente que el Hijo es Dios, pero dice que el unigénito Dios se ha dado a conocer, hizo la exégesis, todo lo que Dios es. Y Juan 1.18 y Romanos 9.5 tienen que ver con Cristo. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace se revela en todo su esplendor en el divino Hijo. Y esta es la frase que a mí me gustó, que todo lo que piensa, desea y todo lo que quiere hacer, en ese sentido, lo expresa a través de Cristo. Es la imagen misma de su sustancia. ¿Saben lo que significa esto? Que el Hijo es la exacta representación de la naturaleza de Dios. Pero eso es muy corto. No solamente es representación, es manifestación. ¿Sí? Y hay una palabra más, porque es imagen, es representación y manifestación. Y después lo voy a explicar desde Colosenses con el griego, la parte icono, imagen. A Dios se lo visualiza en la persona de Jesucristo. Cuando Él va con su discípulo y dice que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. El Hijo también es el sustentador de todas las cosas, según Colosenses 1.17, parte B. De todas las cosas con la palabra su poder la sostiene. Y ahora hablemos de su obra redentora, cuando habla de la purificación de los pecados, que perdona y purifica, siguiendo acá el capítulo 1 del versículo 1 al 3, ¿no? Siempre siguiendo ese heredero, creador, sostiene, perdona y purifica, ¿sí? Todas las cosas con la palabra de su poder, porque en su obra redentora hizo lo que ningún hombre podía hacer. Pero acá está hablando del sacerdocio, hizo lo que ningún otro sacerdote jamás logró hacer. ¿Qué hizo, hermanos? Quitó el pecado del pecador, de una manera permanente y no meramente temporal. Acuérdense que en el Viejo Testamento los sacrificios solamente cubrían, apaciguaban la ira de Dios, pero cubrían, no quitaban. Y con la obra de Cristo, según Juan 1.29, que dice el Cordero que quita el pecado del mundo, este es el que quita, no solamente carga sobre sí mismo y lleva, sino que lo quita. Delante de Dios, aquella persona que ha creído en Cristo Jesús ya no está bajo condenación y bajo la ira de Dios, ha sido perdonado de todos sus pecados. No así la persona que no ha creído en Cristo Jesús. El hecho de creer en Cristo Jesús no es solamente un amuleto, decir el nombre de Jesús, es creer en su persona, que es Dios, y en su obra, lo que ha hecho en la cruz del Calvario. El derramamiento de su sangre es el precio, todos lo sabemos. Entonces Juan 19.30 es muy importante. Juan 1.29 está unido a esto que hace el sacerdote, que los otros no podían hacer. Con Juan 19.30, tetelesté, consumado es, ha sido perdonado, ha sido cancelada la deuda. La persona que ha creído en Cristo Jesús puede confiar en que este hecho ya está en auristo, fue consumado. Esa vez que Cristo murió, no vuelve a morir por los pecados. Entonces Hebreos capítulo 5 al 7 nos va a hablar de esto, este sacerdote distinto y único, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, porque Dios hizo carne, ¿sí? Es una redención consumada y completa.
Y finalmente dice, se sentó. Se sentó. ¿En dónde se sentó? Si él está de pie según primera de Juan, bueno, se sentó, dice, a la diestra de la majestad en las alturas, que esto voy a explicar. Por eso en su actual entronización nuestro Señor Jesucristo actúa como sumo sacerdote, intercesor, pero sobre la base de una redención que ya ha sido consumada. O sea, se sentó en cuanto a su obra redentora. No está la redención todavía de la tierra, ni la redención de nuestro cuerpo que esperamos. Habla de la redención ya efectuada por los pecados. Ya no vuelve a morir. Cuando el Señor venga, viene en gloria como Rey de Reyes, triunfante, Señor de Señores. Entonces, en cuanto y en relación en esa entronización, hay que tener cuidado cuando habla que efectuó Juan 1.29, Juan 19.30, Hebreos capítulo 5 al 7, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, no confundirla con su entronización actual y su sacerdocio que tiene ahora, intercesión. Hebreos 8, versículo 1 y 2, Hebreos 10, versículo 12, Hebreos 12, versículo 2. Esto con los hermanos lo hemos comentado, lo hemos trabajado, lo hemos estudiado. Y el Hijo obviamente que es superior a los ángeles, a su persona y su obra, según el versículo 4. Ahora quiero dejar algunos detalles para poder ir terminando esto, mostrándoles que según Colosenses, acá tengo la Biblia, griego-español, fue Colosenses a mi anotación en su momento en una prédica, que lo tengo en un costadito, en un margen. Cuando lo estudié me maravilló. Él es la imagen, versículo 15, de Dios, el primogénito de toda creación. No hay antes de él no hay nadie, ¿sí? Ni en mayor en jerarquía, nadie, ni en orden tampoco. Y acá está la palabra, él es imagen. Esta palabra imagen es semejanza, ¿sabe qué significa? Un reflejo, el reflejo exacto, como capítulo 1 de Hebreos, versículo 3. Pero también Cristo nos representa a Dios, es representante, pero también es manifestación de Cristo, porque nos da a conocer a Dios según Juan 1.18. Entonces tenemos semejanza, representación y manifestación. Son tres palabras que caben con imagen. Y esto es maravilloso, porque Él es el agente, hermano. Es por medio de Él, ¿no? El originador, es el arquitecto. O sea, por Él es el originador de todas las cosas, el agente. Es el arquitecto porque es por medio de Él. Y Él es la meta para Él. O sea, que tiene que ver con el propósito. Y ese para Él, cuando usted lo estudia, todo fue creado por medio de Él. Y para Él es una acción, ¿sí? En el griego, realizada, pero que continúa. En cambio, cuando dice que en Él fue creado, versículo 16 de capítulo 1 de Colosenses, es una acción terminada y está en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen de Dios, invisible. Él es el primogénito de toda creación, es el creador del universo, Él es antes de todo, Él es el sustentador, Él es la cabeza de la iglesia. Y acá tiene que ver la relación también que hay en cuanto a la deidad y humanidad. Cuando utilizo y el nexo coordinante, esta conjunción es para explicar teología nomás. Hablo de la deidad, naturaleza divina, y hablo de su humanidad, su naturaleza humana. Pero cuando hablo de Cristo, yo hablo Dios encarnado. Cuando hablo de la unión hipostática, Dios hecho carne, hablo de deidad y naturaleza humana. Pero cuando lo tengo que hablar desde el hecho y el punto del pasaje, digo divino-humana. No hay separación, no hay uní, porque es Dios hecho carne. Porque es el tema de que lo profundo de su ser, Jesucristo, es una persona divina, a la cual se le atribuye naturaleza humana. Y esto es muy importante para hablar de la filiación, cuando dice mi hijo eres tú, cuando habla de la generación, y no confundir con lo que vamos a hablar después más adelante del libro de los Hebreos. Teniendo esto en cuenta, y para no errar tampoco, porque sé que el audio puede ser muy extenso, quiero marcar algunas cosas importantes, algunas palabras. La verdad fundamental del texto es que Dios habló. La palabra lalesas, que dice habiendo hablado, o jotheos lalesas, Dios habiendo hablado, lo expliqué también en un pizarrón, no ha quedado aislado de los hombres, sino que se ha comunicado con ellos. Es verdadero Dios, es verdadero y eterno Dios entró en comunicación con los hombres, ¿sí? En voz de hombre habló a los hombres. Entonces cuando habla de la revelación acá, no está hablando de la revelación de la creación natural, que los hombres desprecian y detienen, tampoco está hablando de la revelación de la conciencia
en cuanto a Romanos capítulo 2, versículo 15 y 16. No, habiendo Dios hablado. En el viejo pacto, ustedes ven, cuando van en camino a Maús en Lucas, capítulo 24, versículo 27 y 44, habla que los salmos, los profetas, ¿sí? Y obviamente hablando de Moisés, el Pentateuco, todo esto Dios habiendo hablado, la ley y los profetas, en Juan 5:39 también lo cita Jesús. Él envió profetas. Entonces, no está hablando de la revelación natural de Romanos 1, 19, 20, tampoco la conciencia, ¿sí?, que acusa o defiende, sino que Dios envió profetas en el Viejo Testamento, Dios habiendo hablado. Eso que quede muy claro, ¿sí? Fue la palabra polúmeros, que dice habiendo hablado muchas veces, ¿sí? Eso tiene que ver con la revelación que es progresiva. La hizo a lo largo del tiempo, pero también es fragmentaria, porque la hizo en muchas partes o muchas veces, en muchos fragmentos. La revelación de Dios no fue en un toque, ¿sí? No es que fue completa de una manera rápida, no. Y la palabra que aparece después en griego es kai o lutropos, que la revelación fue dada también en fragmentos, y esto incluye muchas formas, o sea, revelaciones distintas en este sentido. Hubo éxtasis, hubo sueño, hubo revelaciones especiales, traslaciones especiales por medio de ángeles. También habló directamente, por ejemplo, Moisés, capítulo 3, por medio de las zarzas, ¿se acuerdan? Hubo a través de la tormenta y el trueno en Éxodo 19, y así un montón de formas y maneras, y en fragmentos. Y lo que me asombró a mí es cuando investigué la palabra palai, que es en otro tiempo. Esa palabra palai, o palai como se pronuncie, es la revelación que también tiene también un tiempo de existencia y confección, porque es en otro tiempo, y es un adverbio, estaba buscando, es un adverbio que se utiliza en realidad para hacer referencia a un tiempo pasado, equivalente al Antiguo Testamento o al Viejo Pacto, ¿no? En otros tiempos. Y la Biblia es el producto del trabajo conjunto del Espíritu Santo y los profetas, hablando del Viejo Testamento. Y saben que duró esos 1500 años. O sea que la palabra de Dios se obtiene en un largo tiempo, no fue enseguida. Y todo cuando se refiere al Viejo Testamento. Sabemos que en el Nuevo Testamento Dios utilizó también a los apóstoles y profetas. Así que teniendo en cuenta estas palabras tan interesantes, dice ahora el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Hijo, en huyo, dice el griego, a quien constituyó heredero de todo, y ahí empieza a hablar de las grandezas, ¿no? Esto es muy importante, no debemos menospreciar la palabra de Dios. Primero, la superioridad del Hijo sobre los profetas y los ángeles. Hablamos del ministerio de los profetas, hablemos del Hijo ahora, la persona y la obra, versículos 2 y 3. Luego, en el próximo video, en el próximo que haré, hablaremos del Hijo superior a los ángeles. Ahora dice habiendo hablado, maravilloso. Polúmeros, revelación progresiva. Polútropos, estoy hablando en forma sintética, muchas formas, muchas maneras, sueños, visiones y demás. En un adverbio interesante como palai, que es equivalente a otros tiempos, la Biblia es la labor del Espíritu Santo utilizando a los profetas como la voz de Dios a lo largo de 1500 años. Me estoy refiriendo al Viejo Pacto. Cuando habla patrasin a los padres, tiene que ver con la nación hebrea. Ustedes ven Romanos 3:2, les va a ayudar eso, poder verlos. Los profetas, los padres, tiene que ver con Israel. Romanos 9, por ejemplo, cuando habla de los patriarcas, de quiénes son todos los privilegios, y habla de la nación de Israel. Patrasin tiene que ver con los instrumentos para la comunicación de la revelación. Los profetas, patrasin tiene que ver con los padres, la nación hebrea. Y profetas tiene que ver con los instrumentos para la comunicación de la revelación, que eran los profetas. Versículo 2, en huyo. Quiero señalar algo sumamente importante, la unión hipostática, las dos naturalezas. En lo profundo de su ser, el Hijo es una persona divina. Es por eso que el Hijo nunca tuvo un comienzo. Los que así quieren o creen están mezclando la encarnación por su humanidad y nada entienden de su preexistencia. Su condición divino-humana es clara en las Escrituras, porque Juan 14:10 lo dice, Juan 10:30, Juan 14:24, Juan 3:31-32, y también cuando habla de la filiación y la subordinación. El Padre es mayor que yo, es un versículo, y yo y el Padre somos uno, hablando de unidad, de igualdad y demás, y de subordinación también. Hay 7 riquezas que están inherentes en el Hijo, podría decir 5 y 2 como resultado, que es el sustentador, Él es el Salvador,
Pero primero dice que es heredero de todo. Segundo es el creador. Es el resplandor, la gloria divina. A él merece adoración, ¿no? Él es la imagen, el sustentador, es el salvador y su grandeza, porque está la majestad de Dios y habla de grandeza. Así que tenemos 7 cosas maravillosas dentro de lo que dice el versículo 1 al 3. Quiero cerrar esta primera sección de 3 versículos diciendo lo siguiente. Debemos conocer y apreciar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Él es la mayor revelación de Dios. El Hijo no solo es la mayor revelación en comparación a todas las otras revelaciones, sino que es la revelación completa, porque es superior a la ley dada por medio de los ángeles, que eran seres espirituales, que son seres espirituales, entidades espirituales. Es mayor a los profetas, que son seres humanos, y es mejor y superior a los de los rituales judaicos, porque Cristo es suficiente. La primera declaración, el escritor la va a hacer desde el capítulo 1, versículo 1 al 4, y habla de lo que es superior en cuanto a su persona y su obra en relación a los profetas y ángeles. La revelación final de la mente y el propósito de Dios se ha hecho en su Hijo, en Jesús. Solo a modo de observación, fíjense que Dios es el primer sujeto del verbo del capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado, interesante, Dios es el sujeto. Vemos 7 hechos de grandeza, de triunfos de su Hijo, que se ha enfatizado en el versículo 2 y versículo 3. Acuérdense siempre, hermanos, que el número 7 es símbolo de perfección, de plenitud, de obra completa de Dios. El Señor se manifiesta a los hombres en la intimidad con el Padre, y todo lo que Dios quiere decir, porque Jesucristo es el verbo con el que Dios se expresa. Dios expresa en Jesucristo lo que Él es, piensa, siente, desea y se propone. Juan 1:1-2, Juan 1:18, que lo hablamos, Juan 14:9, cuando dice muéstranos al Padre, Colosenses 2:9, en Él habita corporalmente la plenitud de la edad, Hebreos capítulo 1, versículo 2-3. O sea que todo lo que Dios puede revelar de sí mismo está encerrado en el Logos, y el Logos ya se ha manifestado, ha consumado una obra totalmente personal, ¿sí? Porque es el verbo personal del Padre, ¿sí? Y en este verbo se expresa su interior. Todo cuanto es, tiene y hace. Jesucristo es el verbo encarnado de Dios. Ahora, qué maravilloso poder contemplar esto a Jesús en su condición divina humana. El Hijo expresa la igualdad, unidad y permanencia con el Padre. ¿Por qué? Porque los versículos que les dije, que algunos confunden y piensan que el Hijo empezó en la encarnación, no toman en cuenta cuando dice yo estoy en el Padre y el Padre en mí, Juan 14:10, o Juan 10:30, el Padre y yo somos uno, o mi palabra no es mía, sino la del Padre que me envió, Juan 14:24, agrego Juan 5:18, agrego Juan 5:30. Esta es la razón por la que el que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, Juan 3:31-32. No se dan cuenta que en esa condición divina humana, el Hijo expresa la igualdad, unidad y permanencia con el Padre. Es en el Hijo que Dios se revela en plenitud absoluta. Creamos a su palabra, no nos dejemos llevar por la tradición y por lo que muchos intentan al distorsionar los versículos de las Escrituras. No caigamos en el error, y después solamente confiar en opiniones que son ajenas a lo escritural. La palabra de Dios dice que en el Hijo, Dios habiendo hablado de muchas maneras, ahora nos habló por Hijo. Y si la revelación final y completa está en Jesús, entonces escuchemos lo que tiene que decir. Porque a Jesús hoy no lo tenemos físicamente. Hoy tenemos la palabra escrita y tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros para iluminar el entendimiento, para convencer del pecado que está perdido, para percibir también, para disuadir y convencer a aquel que ya ha sido salvo de algún pecado, de algún error de doctrina. A veces no son solamente errores, son herejías. Y nos ayuda y nos fortalece nuestra debilidad. Cristo es superior en su persona y su obra. Así que vamos a agradecer a Dios con una actitud de humillación, de humildad y un corazón enteramente apartado para Él, heredero de todas las cosas, creador,
hizo, Él ordenó todo, amén. Él está en el principio, está en el medio de la historia y está en el final. Él es del principio al fin, Él es el alfa y la omega. A Dios sea la gloria, bendiciones a todos los que escuchan y siguen adelante, tanto los podcasts como los videos. Dios les siga bendiciendo abundantemente.